imperio siempre cae cuando pierde su relato. Cae el día que ya no sabe qué historia contar sobre sí mismo. Las armas pueden derrotar ejércitos. Las crisis pueden vaciar economías. Pero solo la pérdida de sentido destruye civilizaciones enteras. El imperio no muere cuando es desafiado, muere cuando ya no es creído. Y ese momento casi siempre ocurre en silencio. El relato como forma de poder. Todo imperio nace con una promesa, no con un ejército, no con una moneda. Nace con un relato capaz de convencer a millones de personas de que su sacrificio tiene sentido. El relato define quién pertenece, quién obedece y quién queda afuera. Mientras el relato es creíble, el poder no necesita imponerse, se acepta. Cuando deja de serlo, el poder empieza a explicarse. Y cuando un poder necesita explicarse, ya está debilitado. Cuando el mito se agota, Roma prometía orden y durante siglos lo cumplió. Pero llegó un momento en que el orden ya no protegía, solo administraba desigualdad. El mito dejó de inspirar y comenzó a justificar. Ese es el inicio del fin. No cuando la gente se rebela, sino cuando se burla. El cinismo es el síntoma final de un relato agotado. El imperio moderno y su contradicción. El imperio moderno no domina territorios, domina percepciones. No necesita ocupar países, necesita definir qué es éxito, qué es normal y qué es posible. Pero hoy la promesa ya no coincide con la experiencia. Se promete movilidad, pero se hereda deuda. Se promete libertad, pero se normaliza la vigilancia. Se promete futuro, pero se gestiona la supervivencia.
Cuando la distancia entre relato y realidad se vuelve evidente, el imperio entra en su fase final. Tecnología y repetición del discurso. Cuando un relato muere, el sistema no lo reemplaza, lo repite. Más mensajes, más campañas, más estímulos. La inteligencia artificial acelera esta fase, no porque mienta, sino porque reproduce sin creer. Un imperio que automatiza su discurso es un imperio que ya no confía en su propia historia. El ciudadano después del relato. Cuando el relato se rompe, el ciudadano no despierta de inmediato. Primero se adapta, luego se protege, finalmente se encierra en lo privado. Ya no cree en el sistema, pero depende de él. Ya no lo defiende, pero lo reproduce. Este es el punto donde el imperio sigue existiendo, sin legitimidad. El interregno. Entre la caída del relato y el nacimiento de otro, existe un vacío, un tiempo sin certezas, sin promesas claras, sin dirección común. Este tiempo no es caos, es transición, y no todos saben habitarla. Después del relato, el imperio no cae cuando pierde poder, cae cuando pierde su historia. Y cuando eso ocurre, no todos lo notan. Algunos intentan restaurar el mito, otros lo niegan. Unos pocos observan el patrón. Esto no es el fin del mundo, es el fin de un relato. Y lo que sigue siempre ocurre después del relato.